Bienvenidos a nuestra primera lección del segundo módulo de Química de Procesos, en la cual vamos a hablar de estructura atómica. Dentro de cada átomo podemos encontrar dos grandes partes importantes. La primera de ellas es el núcleo, en la cual se encuentra la mayor cantidad de masa del átomo, y podemos encontrar dos tipos de partículas. La primera de ellas son los protones, que son partículas cargadas positivamente y que me permiten diferenciar un átomo de otro. Además podemos encontrar los neutrones, que son partículas que no poseen carga, como lo dice en su nombre, y su masa se aproxima a la del protón. La otra parte importante es la corteza, que es la que está alrededor del núcleo. En ella podemos encontrar los electrones, que son las partículas que participan en los enlaces químicos y además de ellos tienen una carga negativa. Cuando un átomo está en unas condiciones normales son eléctricamente neutros. Esto quiere decir que siempre va a tener el mismo número de protones que de electrones. Dentro de las propiedades importantes que me permiten identificar al átomo tenemos dos. El número másico, la cual es la suma del número de protones y el número de neutrones de un átomo. Podemos ver la expresión que el número másico se expresa con la letra A mayúscula y va a ser igual a P expresada como protón y N expresada como neutrón. Otra propiedad importante es el número atómico, que me indica el número de protones del núcleo. Todos los átomos de un mismo elemento químico tienen en el núcleo el mismo número de protones. Este es un número que caracteriza a cada elemento y los distingue de todos los demás de los que encontramos en la tabla periódica. Lo vamos a simbolizar con la letra Z. Siempre que entendamos un elemento vamos a poner el número másico en la parte izquierda superior y el número atómico en la parte izquierda inferior. Para esto tenemos un ejemplo. Tenemos el elemento telurio. Telurio podemos decir que el número atómico siempre va a ser igual al número de protones. Por eso podemos decir que el 52 es su número atómico. El número másico es la suma de los protones y los neutrones y siempre lo vamos a encontrar en la parte superior izquierda. En este caso van a ser el 127. Los protones es igual al mismo número atómico. Los electrones, como mi átomo está eléctricamente neutro, es igual al número de protones. Y los neutrones lo vamos a hallar de la diferencia del número másico menos los protones. En este caso, 127 menos 52 para un total de 75. Para esto nos basamos de la expresión del número másico. Despejamos el número de neutrones y lo podemos hallar con los datos especificados en cada problema. Otras partículas importantes de mencionar son los iones. Cuando tenemos intercambio de electrones en los enlaces químicos, podemos tener ganancia o pérdida de electrones. Si tenemos una pérdida de electrones, los átomos van a quedar cargados positivamente y los vamos a denominar cationes. Si tenemos por el contrario una ganancia de electrones, indicamos la carga negativa en la parte superior izquierda y lo vamos a denominar anión. Otra parte importante son los isótopos, que son átomos de un mismo elemento pero que difieren en su número másico. Tienen tres propiedades muy importantes. Siempre vamos a tener el mismo número de protones. Vamos a tener diferente número de neutrones debido a que tienen diferente número de masa. Y la tercera propiedad es la misma, que me indica que van a tener siempre diferente número de masa o masa atómica. Podemos ver un ejemplo que tenemos dos átomos de carbono, los cuales son isótomos porque podemos ver que tiene el mismo número atómico, es decir, la misma cantidad de protones, pero si vemos en la parte superior difieren en el número másico. Estos isótopos se encuentran naturalmente y también podemos crear para algunos elementos algunos isótopos de forma experimental. Vamos a ver en este ejercicio para determinar el número de electrones, protones, neutrones y la carga de estos átomos. Tenemos dos átomos de litios. Para el primero de ellos podemos decir que los protones es el mismo número atómico, es decir, 3. Los electrones, como mi átomo no nos especifican si está positivo o negativo, tenemos que tener en cuenta que siempre que no se nos exprese esta cantidad, podemos decir que son eléctricamente neutros. Por eso nuestros electrones van a ser igual al número de protones. Los neutrones los vamos a hallar de la diferencia del número de masa con el número atómico, es decir, los protones. Para eso tenemos que 6 menos 3 para un total de 3 neutrones. Y la carga, como ya lo dijimos, es eléctricamente neutro, es decir, carga cero. Para el segundo caso vemos que los protones es el mismo número atómico. Si vemos los dos átomos que tenemos son isótopos debido a que tienen el mismo número atómico. Los electrones, en este caso, mi átomo está cargado positivamente. Quiere decir que hubo una pérdida de un electrón.
Es como si hubiéramos perdido un electrón. Si mi átomo estuviera en condiciones normales, es decir, neutro, tendría 3 electrones. Como perdió uno, vamos a decir que tiene 2. Los neutrones es la resta del número de masa menos el número atómico. En este caso van a ser 7 menos 3 para un total de 4 neutrones. Y su carga, que es la que encontramos en la parte superior derecha, es de más 1. En este segundo ejercicio nos piden, en el núcleo de cierto átomo los neutrones y protones están en una relación de 4 a 3. Si su número de masa es 70, determinemos la cantidad de protones, neutrones y con la ayuda de una tabla periódica indicar qué elemento es. La relación entre neutrones y protones es de 4 a 3. De esta expresión podemos hallar una primera ecuación para hallar el número de neutrones expresado como protones. Una segunda expresión podemos relacionarla con el número de masa que nos dice que es 70 y sabemos que es la suma de los protones y neutrones. Podemos despejar el valor de la primera ecuación en la segunda para poder hallar el número de protones, como podemos ver en el ejemplo, para un total de 30 protones. Y con este valor, reemplazando en la primera ecuación, podemos hallar el número de neutrones. Si realizamos la operación correctamente, vamos a tener un total de 40 neutrones. Si vemos en la tabla periódica, tenemos que es el elemento número 30 debido a que los protones es el que me indica el número atómico. Si vemos, representa el elemento zinc. Muchas gracias, los invito a vernos en la siguiente lección.